Aquí te presento la mitad de un nuevo guión en español, inspirado en el texto base, con un estilo narrativo que busca mantener la atención del espectador y aumentar la retención del vídeo. En un rincón olvidado de la historia, donde la arena del desierto se funde con el misterio de lo divino, se forjó la leyenda de un hombre que cambiaría el destino de un pueblo oprimido. Imagina, por un momento, a un pastor humilde, criado en la simplicidad del campo, que un día se ve arrastrado hacia una misión que supera cualquier expectativa humana. Este hombre, con manos curtidas por el trabajo y una mirada que escondía dudas, se encontró cara a cara con el poder sobrenatural de un Dios que quería liberar a su pueblo. Así comienza la historia de Moisés, un hombre marcado por el destino y elegido para enfrentar al imperio más poderoso del mundo antiguo. La historia se abre en el árido paisaje del desierto, donde el silencio de la tierra solo es roto por el murmullo del viento. Moisés, un pastor de ovejas, se dedicaba a cuidar el rebaño bajo la mirada atenta de su suegro. Pero un día, mientras vigilaba el horizonte, sus ojos se encontraron con un fenómeno extraordinario, una zarza en llamas que ardía con furia, sin consumirse en el fuego. Intrigado y asombrado, se acercó cautelosamente a ese fuego que parecía desafiar las leyes naturales. De esa zarza emanó una voz poderosa, que, con un tono lleno de solemnidad, le habló: «No te acerques, quítate las sandalias, porque en este lugar estás sobre tierra sagrada». Fue en ese instante cuando Moisés se percató de que estaba en presencia del Dios de sus antepasados, un ser cuya autoridad superaba toda lógica humana. Con el corazón latiendo a un ritmo acelerado, Moisés escuchó las palabras divinas que le revelaban el sufrimiento de un pueblo esclavizado en Egipto. La angustia y el clamor de los israelitas, oprimidos por un faraón implacable, se convirtieron en el motor que impulsaba su misión. Aunque lleno de dudas y temores por sus propias limitaciones, especialmente por su dificultad para hablar, Moisés encontró en el mandato divino la fuerza para asumir una tarea que parecía imposible: liberar a su pueblo de la tiranía de un imperio que no conocía compasión. A lo largo de este relato, el escenario se transforma en un campo de batalla espiritual donde el poder de Dios se mide contra la arrogancia humana. Moisés, armado únicamente con un bastón que se convertiría en un símbolo del milagro, se dispuso a confrontar al faraón, el soberano del Egipto milenario, y sus consejeros, quienes se aferraban a sus creencias y a sus oscuros conocimientos de magia. Con la ayuda de su hermano Aarón, designado para ser su portavoz, el humilde pastor se enfrentó a un mundo repleto de misterios y signos prodigiosos. El encuentro en la corte egipcia fue un espectáculo que desató asombro y temor en quienes lo presenciaron. En medio de un salón repleto de altos dignatarios y magos de renombre, Aarón lanzó el bastón en un gesto cargado de fe. Lo que ocurrió a continuación desafió la comprensión humana. El simple objeto se transformó en una serpiente, un acto que parecía una burla a las artes mágicas de los sabios egipcios. Los magos, seguros de su habilidad, imitaban el prodigio en un despliegue de encantamientos, pero sus trucos, por muy impresionantes que parecieran, no podían igualar la magnitud del poder que se revelaba ante ellos. Cada señal divina, cada milagro que Moisés y Aarón presentaban, iba minando la seguridad del faraón y sus magos. Cuando las aguas del sagrado Nilo se convirtieron en sangre, un hecho tan impactante que sumió a toda una nación en el desconcierto, se evidenció que no se trataba de una simple manipulación de las fuerzas de la naturaleza. La transformación del agua, el surgimiento de ranas por doquier, la invasión de insectos y las plagas que azotaron tanto a hombres como a animales, todos estos eventos tenían un solo propósito: demostrar la supremacía de un poder que no conocía rival. En medio de la desesperación y el sufrimiento, el faraón se mostraba implacable, endureciendo su corazón a pesar de las señales que clamaban al reconocimiento de un Dios verdadero. La magnitud de las plagas, narrada con detalle en cada episodio, iba más allá de lo natural y desafiaba la lógica de los hechiceros egipcios. Cada manifestación, desde la plaga de los insectos hasta la devastadora oscuridad que se cernía sobre la tierra, se convertía en una advertencia clara: no hay fuerza en la tierra que se compare al poder del Altísimo. Lo más fascinante de esta epopeya es el contraste entre dos formas de poder: por un lado, la magia, frágil y dependiente de ritos y encantamientos humanos, y por otro, el milagro divino, que surge de la voluntad de un Dios soberano. Mientras los magos intentaban reproducir los prodigios con sus conocimientos limitados, cada uno de sus intentos resultaba ser una sombra pálida ante la manifestación auténtica de lo divino. Incluso cuando los magos admitían, con recelo y en un tono que parecía una resignación: «Esto es el dedo de Dios», la incredulidad persistente del faraón mostraba cómo el orgullo y la arrogancia pueden cegar a los hombres ante la verdad. La tensión se intensificaba con cada nuevo signo y cada nueva plaga. La narrativa se convierte en un duelo no solo de milagros y encantamientos, sino en una confrontación profunda entre la fe y la soberbia.
El relato nos invita a reflexionar sobre el valor de la fe en medio de la adversidad, sobre la importancia de reconocer que existe un poder superior que guía el destino de los pueblos. En este punto de la historia, la liberación de los israelitas se convierte en algo inevitable, no solo por la fuerza de los milagros, sino por la inquebrantable convicción de que la libertad es un derecho sagrado, forjado en la llama de la fe y en el sacrificio de un líder dispuesto a enfrentarse al destino. Mientras la narrativa avanza, el ambiente se llena de tensión y dramatismo. Los contrastes entre la penumbra y la luz, entre el terror y la esperanza, se entrelazan para crear una atmósfera única, en la que cada palabra tiene el poder de transportar al espectador a un tiempo en el que lo imposible se hacía realidad. Moisés se erige como el héroe que, a pesar de sus miedos y limitaciones, decide confiar en la promesa divina y liderar a su pueblo hacia la libertad. Este momento de transformación personal se convierte en el eje central de la historia, revelando que la verdadera grandeza reside en la capacidad de superar nuestras propias dudas y abrazar el destino que se nos ha encomendado. A medida que el relato se despliega, la historia nos sumerge en un universo donde el poder divino se manifiesta de formas que desafían la lógica humana. La tierra, el agua, el cielo y hasta la misma noche se convierten en instrumentos de un mensaje ineludible. El Dios de Israel es único y su fuerza es invencible. Esta parte del guión nos invita a adentrarnos en un mundo en el que cada fenómeno natural es una prueba irrefutable de la existencia de un plan divino, un plan que, a pesar de las dificultades y la resistencia, prevalecerá sobre cualquier forma de opresión. La narrativa continúa desplegándose, llevando al espectador a través de un camino lleno de incertidumbres y desafíos, donde cada signo milagroso es una pincelada que dibuja el destino de una nación. Las imágenes se suceden con fuerza: la zarza ardiente, el bastón que se transforma en serpiente, el Nilo convertido en sangre, las ranas que invaden cada rincón, la oscuridad palpable, y finalmente, la división del mar que abre paso a la libertad. Cada escena se convierte en un eco de la lucha por la redención, en una invitación a creer que, incluso en los momentos más oscuros, hay una luz que guía el camino hacia la salvación. Esta historia, contada con pasión y detalle, es mucho más que un relato de milagros y plagas, es una lección atemporal sobre la importancia de la fe, la humildad y la obediencia a un llamado superior. La transformación de Moisés, de pastor inseguro a líder indomable, es el reflejo de la capacidad humana de trascender sus límites cuando se rinde al poder de la verdad. Y es que, en el fondo, cada milagro narrado es un recordatorio de que el camino hacia la libertad siempre está iluminado por la fuerza de la fe y la determinación de aquellos que se atreven a soñar con un mundo mejor. Hoy, al revivir esta historia a través de las palabras, se nos presenta una oportunidad única de conectar con la esencia de lo divino, de comprender que la lucha contra la opresión y el mal es una batalla que se libra en múltiples frentes, tanto visibles como invisibles. Los eventos que marcaron el Éxodo no solo transformaron la historia de un pueblo, sino que dejaron una huella imborrable en la conciencia colectiva de la humanidad, enseñándonos que la verdadera liberación surge cuando el hombre reconoce y se somete al poder supremo del Creador. Con cada palabra, este relato nos invita a mirar más allá de lo evidente y a encontrar en la adversidad la semilla de una esperanza renovada, una esperanza que, como el fuego inextinguible de la zarza sagrada, arde en el corazón de aquellos que creen en la justicia y en el poder transformador de la fe. Y es en ese ardor, en esa llama que nunca se apaga, donde reside la verdadera esencia del mensaje que hoy queremos compartir, que en medio del desierto de nuestras dudas, siempre hay un camino que conduce a la luz, un sendero trazado por la mano invisible de la divinidad, listo para guiarnos hacia la libertad y la redención. Esta es la historia de un hombre que, desafiando las convenciones y superando sus propios miedos, se convirtió en el instrumento de un milagro que cambiaría el curso de la historia. Es la historia de Moisés y del pueblo que, a pesar de las adversidades, encontró en la fe el coraje para levantarse y reclamar la libertad que les había sido prometida. Y es una historia que, al ser contada con el fervor y la pasión de aquellos que conocen el valor de la verdad, se convierte en un poderoso recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, el poder del espíritu humano, iluminado por la fe en lo divino, tiene la capacidad de transformar el mundo. Espero que este fragmento logre capturar la atención del espectador, sumergiéndolo en un viaje lleno de intriga, emoción y revelación, donde cada palabra resuena con la fuerza de un milagro y cada escena invita a descubrir los misterios ocultos tras la historia del Éxodo. Pero la historia no termina con las plagas. Lo más asombroso aún estaba por ocurrir. Tras la última plaga, una noche cubierta de silencio y juicio, el corazón del faraón finalmente se quebró. El grito desgarrador que emergió desde los hogares egipcios, cuando cada primogénito cayó sin vida, marcó el punto de quiebre. Aquella noche, conocida como la Pascua, no solo significó la libertad para los israelitas, sino también el inicio de una nueva identidad como pueblo escogido. La orden fue clara: cada familia debía sacrificar un cordero sin mancha y marcar con su sangre los dinteles de sus puertas.
Esta señal, aparentemente sencilla, sería la diferencia entre la vida y la muerte. El ángel del juicio pasó por Egipto y donde no halló sangre, dejó luto. Pero donde vio la señal, pasó de largo. Desde entonces, este acto se convirtió en una de las celebraciones más importantes del pueblo hebreo, recordando que fue la obediencia a un mandato divino lo que los salvó del desastre. Con el corazón partido y su poder humillado, el faraón finalmente cedió. Les ordenó a Moisés y a Aarón que tomaran a su pueblo y se marcharan, liberando a los esclavos hebreos después de siglos de opresión. La escena fue conmovedora: hombres, mujeres, ancianos y niños saliendo de Egipto bajo la guía de Moisés, no como fugitivos, sino como una nación redimida. Pero aún habría una última gran manifestación del poder divino que sellaría este episodio con un milagro que desafiaría para siempre la lógica humana. Mientras los israelitas avanzaban hacia su libertad, el corazón del faraón volvió a endurecerse. En un acto desesperado, ordenó a su ejército más formidable perseguirlos. Cientos de carros de guerra, soldados armados y jinetes furiosos partieron con un solo objetivo: capturar nuevamente al pueblo que se les había escapado. Frente a ellos, el inmenso Mar Rojo. Detrás, el rugido de un ejército implacable. Era el momento en el que todo parecía perdido. Y justo en ese instante, cuando el miedo se apoderaba del corazón de los hombres, Moisés alzó su bastón y el viento del este comenzó a soplar. El mar, ese océano de imposibilidades, se dividió en dos columnas majestuosas de agua, dejando un sendero seco en medio del abismo. Los israelitas cruzaron entre las paredes líquidas, asombrados por la magnitud del milagro. Era como caminar entre lo imposible y la promesa. La naturaleza misma se rendía al mandato del Creador. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas, obedeciendo una última orden, se cerraron de golpe. Carros, caballos y soldados desaparecieron bajo las olas, y lo que había sido un símbolo de amenaza se convirtió en el escenario de la victoria. El pueblo se detuvo al otro lado, y por primera vez en generaciones, sintió lo que era respirar el aire de la libertad. Un cántico se elevó desde sus labios, liderado por Miriam, hermana de Moisés, un himno de gratitud, de liberación y de poder divino manifestado. Pero lo que hace esta historia aún más fascinante no es solo el despliegue de milagros, sino los misterios ocultos que rodean cada episodio. Por ejemplo, ¿sabías que muchas de las plagas atacaron directamente a los dioses egipcios? El Nilo convertido en sangre fue una humillación directa a Api, el dios del río. Las ranas desafiaron a Eket, la diosa con cabeza de rana. La oscuridad fue un golpe a Ra, el dios sol. No fue solo un enfrentamiento político, fue una batalla espiritual en la que el Dios de Israel demostró su supremacía sobre todas las falsas deidades. Y aún más enigmático es el papel de Moisés. Un hombre que fue criado en el palacio del faraón, educado con la sabiduría egipcia, pero que eligió identificarse con un pueblo esclavizado. ¿Qué lo llevó a abandonar la comodidad y el poder para abrazar el sufrimiento? ¿Y cómo fue que se convirtió en el único ser humano que habló con Dios cara a cara, como con un amigo? Los textos bíblicos no nos lo dicen todo, pero dejan entrever que Moisés fue preparado desde su nacimiento para cumplir un propósito único, tejida su vida con hilos invisibles de destino y propósito divino. Después del cruce del Mar Rojo, el desierto se convirtió en el nuevo escenario. No hubo palacios ni ríos abundantes, sino arena, sol abrasador y noches frías. Pero allí, en la aridez del desierto, Dios continuó revelando su gloria. Columna de nube de día, columna de fuego de noche. Maná que caía del cielo. Agua que brotaba de la roca. Cada paso en el desierto fue una lección de dependencia, una prueba para un pueblo que aún no entendía lo que significaba confiar plenamente en el Creador. Y aquí se revela uno de los misterios más impactantes: la travesía que debió tomar solo semanas se alargó por 40 años. ¿Por qué? Porque no basta con sacar al pueblo de Egipto, había que sacar a Egipto del corazón del pueblo. La mentalidad de esclavo, la incredulidad, la rebeldía, todo eso debía morir en el desierto para que naciera una generación nueva, capaz de poseer la tierra prometida. Este patrón se repite a lo largo de la Biblia y de nuestras vidas. Antes de entrar en la promesa, viene la prueba. Antes de la victoria, el desierto. Y en cada etapa, el mismo mensaje: no temas, porque yo estoy contigo. Moisés se convirtió en el símbolo del liderazgo humilde y firme, guiando a un pueblo difícil, intercediendo por ellos cuando merecían castigo, y rogando a Dios que no los abandonara, incluso cuando ellos se alejaban una y otra vez. Al final de su vida, Moisés no entró en la tierra prometida. Desde lo alto del monte Nebo, vio de lejos el lugar que tanto anheló, pero que no pisaría. Sin embargo, su legado quedó grabado para siempre. Fue el hombre que desafió a reyes, partió mares y habló con Dios. Pero, sobre todo, fue el siervo fiel que, a pesar de sus errores y temores, obedeció. Y es en ese legado donde encontramos la enseñanza más profunda.
No necesitas ser perfecto para ser usado por Dios. Solo necesitas estar dispuesto. Porque el mismo fuego que ardió en la zarza aún arde hoy en el corazón de aquellos que se atreven a creer, a obedecer y a caminar por fe, incluso cuando todo a su alrededor dice que es imposible. Así concluye esta historia, pero los misterios del Evangelio continúan. Porque cada relato encierra símbolos, señales y verdades ocultas esperando ser descubiertas. Y como siempre, te invitamos a seguir explorando con nosotros, aquí, en los misterios del Evangelio.